Bueno, ya viene siendo hora que iniciemos con este interesantísimo tema del día de hoy, la dualidad. El objetivo de esta conferencia es mostrar el propósito mismo de la existencia en este planeta y vamos a conocer los 10 pasos que nosotros tenemos que dar para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, para que nosotros culminemos con éxito ese propósito que nosotros vinimos a trazar aquí a esta manifestación. Nosotros aquí pues vinimos a alcanzar, a lograr una maestría. Vinimos aquí a buscar sabiduría, ¿sí? Y para nosotros volver con éxito a ese absoluto del cual nosotros salimos, tenemos que llevar a cabo estos 10 pasos que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo vamos a estar viendo de una forma detallada. Ya nosotros hemos hablado de esos procesos, pero hoy pues, vamos a estar poniendo ese proceso, digámosle así, en perspectiva. Vamos a estar viendo los pasos uno por uno, ¿no? Vamos a estar viendo un resumen de todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer de vuelta a ese absoluto, pero ya con esa sabiduría o maestría que nosotros venimos a buscar acá, ¿sí? Recordemos que todo, absolutamente todo lo que ha sido creado, todo lo que hay en la manifestación, todo lo que hay en este universo, en los demás universos, hablamos de las galaxias, sistemas solares, planetas, pues tienen un único objetivo, ¿sí? Y es que pues de allí se saquen hombres solares, se saquen seres autoconscientes. Entonces nosotros salimos de ese sol absoluto y efectivamente vinimos acá a esta manifestación pues a buscar una sabiduría, a volvernos hombres solares, a volvernos seres autoconscientes, ¿sí? Cuando nosotros venimos acá a esta manifestación se nos van a abrir tres posibilidades. La primera es que nosotros tengamos éxito significa que, bueno, pues nos autorrealizamos, volvimos al absoluto con esa sabiduría que vinimos a buscar acá. La segunda es que fracasemos. Recuerden que a nosotros se nos dan 3.000 oportunidades en la rueda del samsara, o sea, 3.000 ciclos. Podemos darle 3.000 veces vuelta a esa rueda del samsara, ¿sí? Y en cada una de esas vueltas se nos van a dar 108 cuerpos físicos. Y si uno hace sus cálculos, 3.000 vueltas a esa rueda del samsara por esos 108 cuerpos físicos que nos van a dar en cada vuelta, pues son 324.000. O sea que vamos a tener en total 324.000 oportunidades para nosotros hacer este trabajo de alcanzar la autorrealización íntima de nuestro ser, para nosotros revolucionarnos, ¿sí? Si en todas esas oportunidades nosotros no nos revolucionamos, entonces tendríamos que volver al absoluto, pero sin esa maestría que nosotros vinimos a buscar, sin nosotros haber logrado éxito. Vamos a venir solamente o vamos a volver solamente con ese 3% de conciencia libre, con la cual salimos de allá, y el 97% restante, pues, de esencia inocente, ¿sí? No vamos a hacer esa maestría o esa especialización. No vamos a obtener esa sabiduría. A eso se le conoce, o a esas chispas se les conoce como chispas fracasadas, porque efectivamente fracasaron en esos intentos, ¿no? De buscar esa autorrealización. También se abre una tercera alternativa que es la de renunciar a la rueda. Aquellas chispas que no soportan, eh, bueno, lo terrible de esta rueda, porque claro, es un trabajo bastante difícil, complicado, no imposible, pero sí complicado el que se viene a hacer acá. Hay chispas que pues no toleran ese voltaje y que con todo esto que pasa aquí, en este aspecto, ¿no? Terreno, físico, en esta manifestación, pues se frustran con tanta pesadez, con tanto sufrimiento. Entonces esas chispas deciden abandonar. Ahí la madre particular de esa chispa lo prueba para ver si efectivamente la chispa no tiene la fuerza para continuar. Y si la chispa se rinde, no tiene la fuerza para continuar, pues es mandada a ese proceso de involución donde tiene que limpiarse. De allí va a salir completamente limpia de todos esos defectos psicológicos sin sabiduría y va a ser devuelta a ese sagrado sol absoluto. Pero en la misma condición del caso anterior, como una chispa fracasada, porque no obtuvo sabiduría.
Las chispas vienen acá a esta manifestación de forma voluntaria y no son obligadas, ¿no?, a hacer este trabajo de autorrealización. A todas las chispas se les respeta pues ese libre albedrío. Estas chispas que fracasan o que renuncian, cuando regresan al absoluto, van a hacer trabajos menores. Incluso estas chispas ven a aquellas chispas que tuvieron éxito, que obtuvieron la maestría como dioses. Sí, efectivamente esas chispas se convierten en dioses, se convierten en cosmocreadores, ¿sí? Pero al fin y al cabo, todas las chispas tienen una posición y una vocación, tienen una función en el universo, porque en el universo ninguna chispa es ociosa, solamente que las chispas que se autorrealizan pues ya son más especializadas. ¿Sí? Tienen cargos, digámosle así, más importantes o de mayor nivel. No es lo mismo una persona que hace una primaria a una persona que ya va a la universidad o que hace una maestría. ¿Sí? La persona que hace la maestría pues obviamente está más especializada. Bien, lo primero que ha de pasar cuando nosotros salimos del absoluto es que nosotros salimos como una unidad y como una unidad nosotros tenemos que volver. ¿Sí? La chispa sale siendo una sola cosa. Y ya luego vamos a ver en el 10º paso cómo allí tiene que volverse a formar esa unidad para que podamos ingresar al absoluto. ¿Sí? Cuando la chispa sale, para esta poder trabajar, entonces tiene que desdoblarse para que se comience a dar ese proceso de creación. Entonces es ahí donde viene lo que es la dualidad. La chispa se dobla, se va a desdoblar, perdón, se va a dividir entre lo positivo y lo negativo, lo femenino o lo masculino, que viene siendo lo positivo, y lo femenino, lo que es el ser y lo que no es, la luz y la sombra. ¿Sí? Nosotros vemos que pues todo en esta manifestación es dual. Está lo alto, está lo bajo, está lo ancho, está lo estrecho, está lo blanco, está lo negro. ¿Sí? Incluso hemos visto cómo los mismos defectos psicológicos pues son duales. Tienen una parte activa y tienen una parte pasiva. Y es porque nosotros venimos a aprender de esa dualidad. Allá en ese absoluto pues las chispas son felices. Pero cuando no se ha experimentado la otra cara, cuando no se ha experimentado la tristeza, pues no se sabe, no se es consciente de esa felicidad que se está experimentando. Como cuando pues uno no ha probado lo salado. Uno no puede percibir, ser consciente, ¿no?, de lo bueno que es, pues cuando uno prueba algo dulce. Entonces aquí nosotros venimos a hacer un trabajo con esa dualidad, a sacar la sabiduría de esa dualidad. Por eso tenemos que estudiar a los defectos psicológicos en su aspecto activo y también pues en su aspecto pasivo, ¿sí? Cuando se da esta dualidad, cuando se da este desdoblamiento, allí encontramos lo femenino, encontramos lo masculino y estas dos fuerzas entonces se unen, viene el próximo paso, que es la Trinidad. ¿Sí? Cuando estas fuerzas se unen, entonces ahí surge una tercera fuerza. Tenemos por una parte el santo afirmar, por otra parte tenemos el santo negar. ¿Sí? Y viene esta tercera fuerza que viene siendo el santo conciliar, que si lo llevamos o lo traducimos a ese trabajo de obtener la sabiduría, ese santo conciliar, pues son las comprensiones. Es como ese punto medio, ese punto equilibrado, es donde la conciencia pues se manifiesta allí en total equilibrio y en total perfección, ¿sí? También esta Trinidad viene simbolizando ese momento en el cual nosotros encontramos lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Aquí, pues nosotros vamos a encontrar también en estas 3 fuerzas algo que se le conoce como lo justo, lo verdadero y lo útil, ¿sí? Pero también simbolizan eso, simbolizan esos 3 factores para la revolución de la conciencia. Cuando a nosotros nos llegan esos 3 factores, se nos abren 2 caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Si nosotros pues, decidimos tomar este conocimiento, no ponerlo en práctica, simplemente allí lo metemos en nuestra mente, lo metemos en nuestra memoria, pues nos quedamos siendo unos simpatizantes del conocimiento, ¿sí? Nos volvemos unos fanáticos, nos volvemos unos mitómanos, pero realmente no vamos a avanzar en este camino, no vamos a avanzar en este trabajo. Sin embargo,
La persona cuando recibe esos tres factores para la revolución de la conciencia comienza a practicar, pues es allí que va a comenzar a avanzar, ¿sí? Allí entonces pasamos al cuarto paso, que viene siendo el cuaternario. Es cuando nosotros comenzamos a aplicar esos tres factores. Allí encontramos el factor de la muerte psicológica. Esa muerte que nosotros tenemos que aplicarla de instante en instante para que se cumpla este cuaternario. Este cuaternario está relacionado con esos cuatro rectos. Si nosotros aplicamos los cuatro rectos, entonces allí vamos a equilibrar nuestros centros. ¿Sí? Estos cuatro rectos inician con ese proceso de autoobservación, de dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, para nosotros estar observando todo aquello que se quiera manifestar a través de nuestros centros, a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestras obras, ¿sí? Si nosotros pues hacemos esto, vamos a comenzar ese proceso de ahorro y liberación de la energía. Porque recuerden que cada vez que se manifiesta un pensamiento, allí se está gastando energía mental. Cuando se manifiesta una emoción, específicamente esas emociones negativas, que si la ira, que si emociones de lujuria, que si la preocupación, pues allí estamos gastando energía emocional. Cuando nosotros hacemos cosas que no son necesarias, cosas que pues están de más, que no nos benefician en nada, que no tendríamos por qué estarlas haciendo, allí estamos gastando energía motriz. Cuando nosotros pues nos pasamos todo el día hablando de cosas sin sentido, que el chistecito verde, que el chismecito, que estamos calumniando a otra persona, pues igual estamos gastando energía motriz. ¿Sí? Y mientras nosotros estamos haciendo esto, nuestros centros están totalmente desequilibrados. Recordemos que todas las noches a nosotros se nos da energía o ese centro vital entra en actividad para suplir de energía a los demás centros. Por eso cuando uno se levanta, uno está activo, ¿no? Y uno está pues enérgico. Pero ahí comenzamos nosotros con la pensadera, ahí comenzamos nosotros a sentir emociones negativas, ahí comenzamos nosotros pues a hablar, ¿no? De todos los problemas que tenemos, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a gastar energía de cada uno de esos centros. Cuando esa energía se gasta, dígase que se gasta la energía del centro mental, centro intelectual inferior, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que seguir pensando. Entonces recordemos que el instinto va y le quita energía al centro sexual para enviarla a ese centro intelectual inferior y que podamos seguir pensando. Lo mismo con los demás centros. Entonces ahí pues se ve completamente saqueado ese centro sexual. No vamos nosotros a poder avanzar en nuestro proceso, en este trabajo de creación, mientras tanto estemos saqueando a ese centro sexual porque pues no sabemos cómo correctamente utilizar la energía mental, ¿sí? O la energía emocional o la energía motriz o la misma energía sexual, porque donde más nosotros sacamos energía, gastamos, desperdiciamos energía, es entonces cuando vamos a fornicar. Vamos y expulsamos esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de autoobservación, podemos descubrir a esos elementos que se quieran manifestar. Luego los enjuiciamos. Esto que yo estoy pensando, ¿viene de mi ser o es un ego? Entonces ahí el Padre nos da la comprensión. Llega uno a comprender que, bueno, esto que yo estoy pensando no es algo que me beneficie, no es algo justo, no es algo verdadero. Entonces no lo dejo que se manifieste, me va a gastar mi energía, me va a hacer daño a mí, me va a llevar a hacerle daño a otras personas. Madre Divina, elimíname este yo y no dejo que se manifieste. Entonces ahí, pues con esta práctica, aplicando este cuaternario, nos estamos asegurando que la conciencia sea la que utilice esos centros, que las cosas que nosotros vayamos a decir vengan de la conciencia, que sintamos emociones positivas, que utilicemos la mente para cosas productivas que estén relacionadas con la conciencia. ¿Sí? Que lo que vayamos a decir pues también sea algo productivo, porque cuántas cosas no decimos nosotros durante el día que no son justas, que no son verdaderas y que no son útiles. Y cada vez que eso pasa, estamos ahí malgastando, malbaratando esa energía. ¿Sí? Nosotros haciendo esto de forma paulatina, pues vamos a ir equilibrando esos centros. Vamos a ir cambiando nuestras aguas. Recuerden que las aguas simbolizan pues la energía.
vamos a ir cambiando nuestras aguas que en un principio, por esta mezcolanza, ¿sí? Porque vemos entonces que el centro mental tiene que trabajar con energía del centro sexual. Entonces ahí pues hay una mezcolanza. Está el centro trabajando con una energía que no le compete, ¿sí? Entonces vamos a ir limpiando nuestras aguas, purificando esas aguas, llevándolas de negro. Están negras por el mal uso que uno le da a esta energía y a sus centros. Las vamos a llevar a rojo. Y cuando llevamos esas aguas a rojo practicando, claro está, estos tres factores, pues ahí se va a dar lo que es la prendida del fuego. Ahí se va a dar ese proceso donde uno se convierte en iniciado de la logia blanca, recibe su espada en los mundos internos, o el ser nuestro recibe la espada en los mundos internos, y entonces es ahí donde comenzamos ese ascenso por aquella primera montaña que se le conoce como el Génesis. Es ahí donde comenzamos con la regeneración del cuerpo físico. Entonces viene el próximo paso, que es el quinario. Nosotros vamos a seguir trabajando con esos tres factores y vamos a ir regenerando cuerpo físico, después regeneramos cuerpo vital, después vamos a crear el cuerpo astral, luego el cuerpo mental y luego el cuerpo causal. Quinario porque estamos viendo aquí el trabajo de 5 cuerpos que se tienen que hacer, ¿sí? De ahí pues la palabra quinario que se refiere o está relacionado con 5 cuerpos. Cuando una persona llega a este punto, que ha hecho el trabajo con esos 5 cuerpos, pues esa persona encarna lo que es el alma humana, se convierte en un hombre. Y cuando hablamos de hombre, no estamos hablando de género, ¿no? Género masculino, femenino. Las mujeres también pueden convertirse en hombres, ¿sí? Y un hombre, pues, es una persona que ya tiene 5 cuerpos, encarna lo que es el alma humana. Antes de nosotros llegar a este punto, nosotros lo que somos, pues, es animales intelectuales, ¿sí? Para ser un hombre hay que tener estos 5 cuerpos y tener un alto porcentaje de conciencia despierta y libre, por lo menos un 76%, ¿sí? Este trabajo, como les decía, se le conoce como el Génesis y es lo que compone o los trabajos que tenemos que llevar a cabo en esa primera montaña, regeneración y creación de estos primeros 5 cuerpos, ¿sí? Bien, en este momento, cuando la persona pues crea lo que es el cuerpo causal, encarna el alma humana, a esa persona se le aparece pues la elección del camino, se le aparece el guardián del umbral del cuerpo causal y pues lo pone a elegir entre el nirvana o el camino directo. El nirvana pues es un camino que nos saca de pues ese camino hacia la autorrealización, nos convierte en traidores de nuestro Cristo íntimo. Es un camino donde sí se nos va a dar el Dharma que hemos generado hasta ese punto. Vamos a vivir en otros planetas, a nacer, ya cuando nazcamos lo haremos en otros planetas que sí son más avanzados, personas que tienen más conciencia, pero no es el camino que nos lleva a la liberación total. Por eso se le conoce como el camino de la espiral. Pero lastimosamente de 1000 personas que llegan a este punto, con lo difícil que es llegar a este punto, 999 personas eligen el camino del nirvana y así se convierten en traidores pues, de su Cristo íntimo. Pero aquellos valientes, aquellos revolucionarios que eligen el camino directo, entonces van para el próximo paso que viene siendo el escenario. Aquellas personas que eligen el camino directo adquieren el derecho de unirse con su alma divina o ese cuerpo búdico. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver la unión del alma divina que está representada por ese triángulo que baja y el alma humana que está representada por ese triángulo que sube. Entonces allí, como ustedes pueden ver acá, se forma esa famosa estrella de David o estrella de 6 puntas. Una persona que haya llegado a este paso, pues en la frente, ¿no? Tiene dibujada esa estrella, que un clarividente pues lo podría ver, ¿sí? Es una persona que, bueno, ya está en ese paso de encarnar lo que viene siendo esa fuerza crística, ¿sí? A esto se le conoce como el matrimonio perfecto, ese matrimonio, esa unión que se da entre el alma humana ya encarnada y el alma divina. Luego de que se da este proceso, pasamos al próximo paso que es el septenario. Allí el septenario se refiere a lo que es el nacimiento de aquella fuerza crística, ¿sí? Al nacimiento del superhombre.
vamos a ver que este septenario está representado por esa estrella de 7 puntas. Y fíjense que esa estrella de 7 puntas parece un hombre, vamos a encontrar ahí pues ese pentagrama y como una especie de capa, ¿sí? Entonces ahí pues refleja eso, ¿no? Ese superhombre. Este superhombre, que es el Cristo, tiene que realizar ese trabajo de la segunda montaña, donde se tienen que crear los cuerpos de oro, donde se tiene que hacer cargo de lo que es la enseñanza mundial, donde tiene que eliminar esos yoes causa, esas cabezas de legión, ¿sí? Esas causas mismas del error, esas raíces, ¿no? De los defectos psicológicos, tiene pues que eliminarlas por completo, ¿sí? Tiene que morir también en sí mismo. Por eso esta segunda montaña se le conoce como el Apocalipsis o el fin por el fuego. Y el fuego pues no es nada más ni nada menos que el Cristo, ¿sí? El Cristo es el superhombre. Bien, fíjense que, pues cuando se termina esta segunda montaña, que se da todo ese proceso donde se eliminan, pues esos yoes causa, ¿no? Ese Cristo tiene que morir, pues en sí mismo, y luego pasa a ese proceso de tercera montaña. Aquí se va a dar el octavo paso, que se le conoce como el octanario. El octanario está representado por dos cuadros interpuestos que forman esta estrella, ¿sí? Son dos cuadrados como ustedes lo ven acá. Y pues esto viene representando esa consecución del discípulo. Ese maestro, para poder unirse con lo que es ese absoluto, tiene que dejar un discípulo. Tiene que dejar a alguien que se haga cargo de la enseñanza mundial. Ese espacio nunca se puede quedar vacante, ¿sí? Y ese discípulo, un discípulo, viene siendo una persona que ya ha elegido el camino directo. Porque recordemos que nosotros antes de elegir el camino directo somos o podemos ser unos traidores. Recordemos que cuando llegamos a ese punto de elegir camino, 999 de 1000 eligen el nirvana, ¿sí? Entonces, pues ese discípulo viene siendo una persona que ya ha elegido el camino directo y que ya pues ha pasado o iniciado ese proceso de segunda montaña. Hay maestros que tardan en poderse unir con ese absoluto porque, bueno, esto de conseguir el discípulo podría tardarse hasta miles de años. Así de difícil puede ser, ¿sí? Porque ya vemos lo difícil, ¿no? Que es que una persona elija lo que viene siendo pues el camino directo, ¿sí? Esta montaña o este paso se va a estar dando en la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad. Ahí se intensifican los trabajos de sacrificio por la humanidad y tiene que dejarse esta especie de suplente que se quede a cargo de lo que viene siendo la enseñanza mundial, ¿sí? Luego pasamos al penúltimo paso, que es el novenario, el paso número 9. Aquí en esta tercera montaña, pues vienen quedando tres fuerzas, que son el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo. Estas tres fuerzas tienen que fusionarse. ¿Sí? Aquí tiene que darse una especie de muerte mística para que esas fuerzas se fusionen y queden siendo una sola cosa. Aquí vemos el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo, que vienen siendo tres aspectos de la madre. Vienen siendo tres aspectos de esa parte femenina, ¿sí? Recuerden que decíamos que cuando salimos de ese absoluto se dio un desdoblamiento entre lo femenino y lo masculino. Y lo femenino, que es lo receptivo, es lo que se continúa desdoblando. Entonces, el Cristo, el Lucifer, el Espíritu Santo son aspectos del fuego que vienen siendo aspectos de la madre. Entonces, ahora tiene que darse una fusión para que queden convertidos en una sola cosa, para que se queden convertidos en la madre misma, ¿sí? Allí, pues, se rompe algo que se le conoce como la mecanicidad. En ese proceso de unir esas tres fuerzas. Lo primero que se va a fusionar es el Cristo y el Espíritu Santo. Y con ellos se van a ir creando unos cuerpos de luz que tienen que ser creados en la tercera montaña, ¿sí? Y luego se tienen que unir ese Cristo Espíritu Santo con el Lucifer, ¿sí? Ya, pues, ese Lucifer no tiene a quien tentar. Recordemos que el Lucifer es ese entrenador psicológico y como este maestro ya lo ha vencido, ¿no?
ha superado todas esas tentaciones, ha eliminado todo el ego, todos los defectos psicológicos, bueno, pues ya el Lucifer no tiene a nadie más a quien tentar, o sea, no tiene a quien tentar en esa persona. Y bueno, entonces ahí se da la fusión, perdón. Entonces, cuando se unen estas fuerzas, se forma la O, que es la representación de la madre, también representa lo que es el yoni femenino. También vamos a ver esa O en esta famosa figura del Ouroboros, ¿sí? De esa serpiente que se traga la cola, porque ya ese maestro queda convertido en serpiente, queda convertido en Dios Madre cuando se da este proceso, ¿sí? Luego, pues solamente queda esperar el último paso, que es el denario, es el paso 10. Ya Dios Madre solamente está esperando a Dios Padre que baje de allá, pues de ese absoluto y la penetre, ¿no? Entonces ahí vemos la O, que representa a la madre o el yoni femenino, y la I, que representa al padre o al órgano sexual masculino, ¿sí? Entonces ya cuando se da esa unión, cuando se da pues esa penetración, entonces la mónada vuelve a convertirse en una unidad. Dios Madre, Dios Padre se unen y ya la mónada vuelven a convertirse en una sola cosa. En ese momento se logra la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Ya ahí se fusiona lo que es el amor, que es la madre, y la sabiduría, que es lo que viene representando el Padre. ¿Sí? Entonces ya ahí se completa el trabajo, ya este ser es un ser autorrealizado, ya tiene su maestría y luego ya lo que le queda pues es volver al absoluto. Recordemos que decíamos que del absoluto salíamos como unidad y como unidad teníamos que volver, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver una imagen de todo ese proceso que hemos hablado, ¿sí? Vemos el proceso cuando salimos como unidad, luego cuando se da la dualidad, que es el desdoblamiento, luego viene la trinidad y el trabajo con los tres factores, luego viene el cuaternario, que es el equilibrio de los centros para que se dé ese proceso de prender el fuego, luego comenzamos con la regeneración y creación de los primeros 5 cuerpos. Luego, si la persona elige lo que es el camino directo, ahí se da lo que viene siendo el escenario, se da ese matrimonio perfecto. De ese matrimonio perfecto, entonces pasamos al septenario porque nace el Cristo, que viene siendo el superhombre. Quien pues hace ese trabajo de segunda montaña. En la tercera montaña pues ahí se tiene que dejar un discípulo y eso es lo que representa el octanario. El novenario pues es la fusión de esas 3 fuerzas que ya les decía o la eliminación también de la mecanicidad y también pues ahí se unen esos 3 aspectos de la madre. Y el denario ya es cuando se une Dios Madre con Dios Padre y se vuelven una unidad y así pues pueden ingresar a lo que es el absoluto con esa maestría que se vino a buscar. Entonces ahí pues ustedes pueden ver esos pasos. Si uno los ve así en esa perspectiva, pues es un trabajo fácil. Lo único que nos puede a nosotros dificultar que nosotros hagamos este trabajo pues son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? O la falta de seriedad que uno le ponga pues a este trabajo, ¿sí? Bien, vamos a ver, compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta, si les quedó alguna duda con respecto a este proceso del cual acabamos de hablar. Por aquí saludamos a Talía Laureano, saludito para ella. También perfecto, por aquí nos reporta Sintonía desde Venezuela. Hola, perfecto. Orlando nos saluda desde Perú, nos dice bendiciones. Bueno, igual para ti, Orlando. También nos saluda Irma Quintero. Por aquí los jóvenes dioses también nos deja sus saluditos. Nos dice, las dualidades se refieren más que todo a los contrastes de la marginación a los demás y la lástima puede ser. Bueno, me vas a disculpar, pero no sé exactamente a qué se refiere tu pregunta, ¿sí? Pero ahorita les hablaba un poquito de la dualidad. La dualidad la vamos a encontrar en absolutamente todo, porque nosotros venimos a hacer un trabajo y a sacar sabiduría de esa dualidad, ¿sí? Encontramos lo femenino, lo masculino, lo positivo, lo negativo, lo blanco, lo negro, lo alto, lo bajo, lo bonito, lo feo, lo dulce, lo salado, ¿sí? Porque pues hay que hacer una especie de síntesis, hay que sacar comprensión,
de ambas polaridades. Incluso tenemos una ley, ¿no? Que constantemente, hasta tanto uno llegue a ese punto de equilibrio, nos pendula o nos mueve de un extremo hacia el otro extremo de esa dualidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno saca la verdad que esté en el centro, en el equilibrio, en la síntesis, pues entonces uno trasciende esa ley del péndulo. Entonces, sí, nosotros vinimos a hacer un trabajo en esta manifestación dual. Y bueno, ahí tendrías que explicarme un poquito mejor el sentido de la pregunta. Raiza Torres también nos saluda desde Venezuela. Los jóvenes dioses nos dicen, me refiero al enjuiciar de las dos formas diferentes. Bueno, el trabajo que se tiene que hacer es sacar la comprensión de ambas partes de esa dualidad. Por ejemplo, todos nosotros tenemos el yo de la ira, pero ese yo de la ira tiene su polo activo y tiene su polo pasivo. ¿Sí? En su polo activo, pues esa ira es la que agrede, es la impulsiva, es la que ofende, es la que pelea, es la que todo le molesta, pero en su polo pasivo viene siendo el miedo, ¿sí? Ese no actuar, ese cohibirse, ese reprimirse, ese querer salir huyendo, ese no decir las cosas, ¿sí? Entonces uno tiene que reflexionar, observar, reflexionar cada una de esas partes para entonces llegar a lo que viene siendo pues el punto medio. Entonces el trabajo está en autoobservarse uno para descubrir esos elementos, enjuiciar esos elementos, cómo se quieran manifestar para sacarles la comprensión y luego hacemos ese proceso donde le pedimos a la Madre Divina que elimine a ese defecto psicológico. ¿Sí? Entonces ahí surge esa sabiduría. De esa manera pues va llegando uno a la verdad, va llegando al centro del péndulo, va llegando a la síntesis, como vimos en la conferencia número 29. ¿Sí? Bueno, también nos dice, ese número de traidores que eligen el nirvana siempre es ese número exacto o puede darse que sea otro porque siempre es 999. Bueno, ¿qué te digo? Yo me quedo con que son 999. ¿Sí? Porque incluso pues fue algo que hasta el Maestro Jesús lo dijo, ¿no? De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentra, uno me sigue, que esos son los que practican. Y de 1000 que me siguen, uno es mío, ¿no? Que ese viene siendo el que elige el camino de la cristificación. Por aquí nos dice Cristi García, ¿dónde está ubicada la segunda montaña y la tercera montaña? Bueno, Cristi, cuando hablamos de montañas estamos hablando de un trabajo, entonces no es un lugar, ¿sí? Es un trabajo interno que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces la primera montaña comprende todo ese proceso de regeneración y creación de los primeros 5 cuerpos. Cuando una persona prende el fuego, entonces ahí inicia su ascenso por esa primera montaña. Es algo interno. Incluso en los astrales a uno le puede mostrar como que uno está subiendo una montaña y le muestran incluso las condiciones en las cuales está esa montaña o le puede mostrar que uno se está cayendo o que uno se está devolviendo de esa montaña. Y ahí le está mostrando que uno está descuidando, que uno está bajando la nota o que uno está abandonando su trabajo interior, porque eso es una montaña. La montaña se refiere al trabajo interior. Y son 3 montañas que nosotros pues hemos de escalar, ¿sí? En la primera vamos nosotros a crear esos cuerpos solares, esos cuerpos existenciales del ser. Y esa es la montaña del Génesis. Ya cuando llegamos a ese punto y elegimos el camino directo, se da la unión con esa alma divina, de allí se gesta lo que es el Cristo. Entonces, cuando el Cristo nace, que es una fuerza, es un fuego que todos nosotros pues podemos encarnar, cuando ese Cristo nace, ahí se inicia lo que es la segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis. Y Apocalipsis significa fin por el fuego. O sea, fin, este Cristo va a nacer y le va a dar fin a todos esos yoes que quedaron de la primera montaña, a esos yoes causa que nosotros tenemos, entre otros trabajos que el Cristo va a hacer, ¿sí? Cuando ya el Cristo elimina totalmente a esos yoes, a esos defectos psicológicos y los otros trabajos que se tienen que hacer ahí en esa segunda montaña, entonces pasa a esa tercera montaña. Y en esa tercera montaña tiene que dejar un discípulo, que es el que se va a hacer cargo ya de la enseñanza mundial, alguien que pues ya haya pasado a segunda montaña,
y tiene que romper la mecanicidad, que es fusionar esas tres fuerzas o esos tres aspectos de la madre que ya pues habíamos visto, ¿sí? Es convertirse, en ese momento tiene tres fuerzas y tienen que ser llevadas a una sola cosa, para que se pueda dar esa unión con lo que es el Padre. Y ahí la persona pues logra lo que es la autorrealización. Diego nos dice, ¿cuál es el discípulo del maestro Ravolú? Que tengo entendido fue el último maestro que se autorrealizó. Bueno, el discípulo del maestro Ravolú será aquel que elija camino directo. ¿Sí? Entonces, bueno, podría uno, hasta donde yo sé, pues todavía ninguno de los discípulos del maestro Ravolú ha elegido camino directo, hasta donde yo sé. Puedo estar equivocada, puede uno ir incluso a preguntar, ¿no? A ver si alguno de los compañeros pues ya llegó a ese punto y eligió camino directo, ¿sí? Y ahí pues el ser le muestra a uno y le deja saber. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, ¿me puedes decir el significado de la sigla INRI? Sí, INRI es un acrónimo de una frase que dice Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza, ¿sí? O incesantemente la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí se habla de ese poder creador y también de ese poder destructor del Cristo, que es el fuego mismo. Fuego que pues es el elemento primario de la naturaleza y que pues todos los otros elementos o está contenido en todos los otros elementos, ¿sí? Por aquí nos dice los jóvenes dioses, en unos 25 años podemos terminar las tres montañas. Bueno, ¿qué te digo? Por ahí pues yo he escuchado de maestros que, a ver, pues sí, alrededor de ese tiempo, 25 30 años, pues han hecho ese trabajo, ¿sí? Pero todo depende del trabajo que uno haga. Porque si hablamos, por ejemplo, del maestro Samael que hizo la primera montaña en 5 años, ¿sí? Imagínense lo que ese hombre tuvo que sacrificarse para que ese fuego ascendiera rápidamente por esa columna vertebral, enseñarle a millones de personas y el trabajo tan serio de muerte psicológica que debió haber hecho, ¿sí? Y la responsabilidad con las prácticas de la transmutación sexual. ¿Mm? Y como se sacrificó tanto, cuando llegó a ese punto de la tercera montaña, pues ahí ya venía su discípulo. Ya había una persona que había elegido camino directo. Entonces hay casos donde eso del discípulo puede tardar mucho, como les decía ahorita, hasta miles de años. Y está ese maestro ahí esperando a ver quién va a elegir camino directo para que pues tome esa posición y él entonces poderse unir con el absoluto, poderse autorrealizar. Sí, entonces, bueno, todo depende del trabajo. Hay personas que en una primera montaña se pueden tardar 20, 30 o 40 años en una primera montaña. Sí, entonces todo depende de cómo nosotros trabajemos, cómo llevemos esos tres factores. También depende hasta de las equivocaciones, ¿no? Porque uno puede equivocarse, tomar una decisión incorrecta en este camino y eso le puede a uno atrasar por mucho tiempo, ¿sí? Por el karma que genera uno con la equivocación, porque, a ver, se puede uno hasta como que medio querer desviar del trabajo, ¿sí? Y así. Entonces todo depende el trabajo, la seriedad que uno le ponga al trabajo, ¿sí? Más que hablar de tiempo, pues tiene uno que hablar de la dedicación y la seriedad que uno le ponga a este trabajo interior. Si uno está enfocado en los tres factores, si uno le ve, ¿no?, la trascendencia, la seriedad a este trabajo, dedica la totalidad de su existencia a este trabajo, uno va a avanzar rápido. ¿Sí? Específicamente si uno está muriendo a los yoes, porque los yoes son los que siempre nos van a estar poniendo problemas y siempre van a estar ahí de piedra de tropiezo para que uno se detenga, para que uno se desvíe, para que uno abandone. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por acá. Talía nos dice muchas gracias por la conferencia. Gracias a ti, Talía, por estarnos acompañando acá como siempre. Déjame ver si por aquí
Si por aquí tenemos más comentarios. A ver. Bueno, veo que no tenemos más comentarios por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. También por aquí nos deja sus saluditos Lasvin Giraldo. Un saludo para ella. Y bueno, aquí finalizamos con este tema del día de hoy. Que pasen buenas noches. Los dejamos con la invitación a la conferencia del sábado, donde vamos a estar pues ya culminando con este ciclo, conferencia número 50, y vamos a estar estudiando sobre el origen del ego en este planeta. Vamos a estar descubriendo los diversos aspectos que participaron para que se creara el ego en este planeta, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar viendo, aprendiendo sobre la caída del hombre, ¿sí? Sobre Adán y Eva, que más que dos personas, como se nos ha enseñado en algunas religiones, pues estamos hablando allí de razas, ¿sí? De razas de hombres y mujeres. Los hombres eran llamados Adanes y las mujeres Evas. Entonces es una conferencia bastante interesante que nos permite profundizar y comprender pues muchísimas cosas. Que pasen feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima.